Bueno, y en este confinamiento en el que estamos la mayoría, ¿verdad? Uno se pregunta, bueno, ¿qué medicamentos debo de tener? ¿Qué pasa si surge alguna situación, una gripe o tengo síntomas que pueden ser verdaderamente de coronavirus o algún padecimiento? ¿Cómo manejar todo esto en nuestro hogar? Hoy está justamente la doctora Marjorie Obando para guiarnos en este tema. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Doctora, cuéntenos cuáles son los medicamentos, digamos, para los males comunes que uno debería eventualmente, si va a estar en casa, si tiene familia además, ¿verdad?, tener a mano. Bueno, yo creo que es muy importante que cada uno de las personas, ¿verdad?, como personas responsables y también como personas a cargo de un núcleo de familia, conozcamos cuáles son los padecimientos de cada uno de los miembros, ¿verdad? Y conocer los medicamentos que tiene que tener para el control de esas enfermedades, ¿verdad? Ahora, ante cualquier síntoma fuera de lo que se considera, una caída, un dolor de cabeza, cosas leves, realmente es muy importante, sobre todo en el contexto de lo que estamos pasando, la consulta médica. Bien, ¿qué pasa ahora? Empezaron ya las primeras lluvias, los cambios de temperatura, la gente empieza a tener gripes, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿qué es lo que debería de tener a mano por cualquier situación de estas? Lo más sencillo o tradicional, digamos. Claro, no, es que precisamente por la similitud que puede haber entre lo que es una simple gripe, ¿verdad? Y el contexto del riesgo que tenemos de que eso no sea una gripe, sino que sea realmente una enfermedad, ¿verdad?, como la que estamos ahorita en una emergencia nacional, ese riesgo no lo podemos tener, ¿verdad? Como población nosotros tenemos que saber que parte de los síntomas que considerábamos anteriormente como gripe pueden ser el coronavirus, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué hacemos? La sugerencia sería del todo no tomar medicamentos, sino irnos de emergencia. No, o sea, no tomar medicamentos, ver las primeras horas la evolución, saber en qué contexto estamos, si hay algunas personas, ¿verdad?, que han tenido, que han sido positivas, ¿verdad? Pero es una etapa de muchísimo riesgo, ¿verdad?, como para poder esperar que nuestro comportamiento sea al del pasado, ¿verdad? En este momento es muy importante tener a mano toda la educación que se ha dado por parte de las instancias, por parte del Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero en este momento tenemos que saber que eso es lo que anteriormente conocíamos como un dolor de cabeza, como un dolor de garganta, como un cansancio, puede ser precisamente el inicio de la infección por coronavirus. Entonces, en este momento no podemos nosotros tener ese riesgo. Por lo tanto, ¿verdad?, siempre tenemos que hacer consultas a los centros donde nosotros estamos adscritos, ¿verdad?, porque ya existe toda una comunicación establecida de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Automedicarse no es el momento. La opción, no es el momento adecuado. No es el momento. ¿Cuántas horas? ¿A usted se refiere a darle un seguimiento, digamos, observación, digamos, a la persona que esté en casa con esta sintomatología? ¿Cuántas horas le damos aproximadamente como para tomar cartas en el asunto? Es decir, o darle algo o salir, digamos, a hacernos el manejo, chequeo. Por ejemplo, el manejo inicial de un aumento en la temperatura, un poquito de rinorrea, sobre todo identificar cuáles son las poblaciones de mayor riesgo. Es muy diferente, por ejemplo, un adulto mayor que presente estos síntomas, ¿verdad? El niño también, por ejemplo, si lo que tiene son moquitos, pero esta situación en este momento, insisto, tenemos que estar muy alertas, ¿verdad? No va a pasar nada si le damos pues un Panadol, mientras tanto, ¿verdad?, un acetaminofén, el manejo inicial, pero es diferente, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Consultar al centro médico más cercano, ¿verdad?, de que tenemos esos síntomas, ver la evolución, pero todo esto ya está contextualizado en la institución de cómo manejar y cómo darle seguimiento a esos pacientes. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con una diarrea que aparezca en alguno de los miembros de la casa y que, bueno, está desesperado porque además uno pues quiere tomarse algo porque se está sintiendo muy mal, se va a deshidratar? En ese caso, que también se ha visto que puede eventualmente pues ser uno de los síntomas del coronavirus. Sí, bueno, los síntomas gastrointestinales también son síntomas que pueden aparecer, ¿verdad? En ese caso, pues nosotros tenemos que ver cuáles son las características de la diarrea,
¿verdad? Si tuvimos alguna ingesta de algún alimento que nos hizo sentir mal, ¿verdad? Normalmente las diarreas cuando son de tipo autolimitado, ¿verdad? O son relacionadas a esa comida que tuvimos en las recientes horas, pues esperamos que eso se controle, ¿verdad? Pero si ya se asocian otros síntomas, como por ejemplo fiebre, malestar general, aumento en el número de deposiciones o que las deposiciones sean en un tiempo, ¿verdad? Muy corto, todas estas cosas son de alerta. Es muy riesgoso, ¿verdad? La automedicación es muy riesgoso y por eso realmente no se recomienda. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, y podríamos sí recomendarles si estuvieran en esa situación, por ejemplo, hidratarse mucho. Claro. O cuánto esperar como para también hacer la llamada, cuánto es una diarrea por una intoxicación, por ejemplo. Digamos que, o más bien que comimos algo y que nos cayó mal, ¿duraría lo mismo o sería diferente al comportamiento de una diarrea que sea un síntoma del virus, doctora? Sí, claro que sí, completamente diferente. Si es asociado al virus, ¿verdad? O por ejemplo, si es de tipo bacteriano, porque no necesariamente nos vamos a preocupar o vamos a excluir otro tipo de diarreas, ¿verdad? Claro, claro. Hay diarreas de tipo bacteriano que pueden poner en riesgo la vida de una persona. Incluso también infecciones de tipo viral también pueden poner en riesgo. A ver, la situación no es tanto la causa, sino el comportamiento de la diarrea. Okay. También el tipo de paciente. Es muy diferente un paciente ¿verdad? Que normalmente no tiene ninguna condición de morbilidad, es una persona que está bien hidratada, sí, que está bien alimentada, un adulto sano o un niño sano, sí, no le va a afectar tanto a una persona que está con un problema de nutrición, que tiene una enfermedad de base, que toma algunos otros tipos de tratamiento, ¿verdad? Es diferente. Bien, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas hipertensas, verdad? Que también es todo un tema y hemos visto que tienen muy alta incidencia con respecto a ser muy vulnerables en el comportamiento del virus y son contagiados. Entonces, ¿cómo podríamos darles las recomendaciones del caso con respecto a sus medicamentos? Bueno, las poblaciones, tal como usted lo dice, ¿verdad? Hay poblaciones de riesgo que ya están identificadas, la persona adulta, ¿verdad? Incluso no solamente los adultos mayores, sino también personas ya adultas, personas que son hipertensas, diabéticas. Es muy importante que ellas pues traten de estar lo más posible fuera del contacto ¿verdad? Con otras personas, el guardar el distanciamiento social, si tienen que acudir a algún tipo de reunión o algún tipo de convocatoria obligatoriamente, ¿verdad? Pues guardar la distancia. La responsabilidad, yo creo que más que nunca en este momento tiene que estar presente y es yo paciente conocer que tengo que tomar mi medicamento, que soy una persona que tengo esos factores de riesgo y que tengo que saber dónde están mis medicamentos, en qué momento tengo que tomarlos y que tengo que acudir para contar con la disponibilidad del medicamento, ¿verdad? Tener las recetas listas, todo asegurado de manera tal de que yo no me exponga a que en algún momento pues no tenga el medicamento. Y no solamente la hipertensión, sino otros medicamentos que son importantes, que son los que requiere el paciente con enfermedades crónicas. Claro. Ahora, ¿qué pasa con los adultos mayores, por ejemplo? ¿Cómo los blindamos en este tema? Porque de repente también, igual, si empezamos a darles otro tipo de medicamentos, si hay un síntoma de algo, también podríamos estar poniendo en riesgo su vida, porque no estamos inmediatamente detectando algo que pudiera ser, ¿verdad? Bueno, el adulto mayor en este momento es una población muy sensible, ¿verdad? Es una población que más que nunca en este momento las personas que que contamos en nuestros hogares, en nuestras familias con adultos mayores, tenemos que conocer los medicamentos, conocer cuáles son los síntomas o las manifestaciones, cuál es el comportamiento normal, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento el día a día de esa persona, ¿verdad? De ese abuelito, de esa mamá que está ahí e identificar algún cambio en ese comportamiento. Porque también el adulto mayor puede tener síntomas
manifestaciones muy diferentes a las que nosotros esperamos en una persona normal, en una persona, perdón, digamos, no adulta mayor. ¿A qué me refiero? Cambios en el comportamiento, el hecho de que en ese momento está muy irritable, se le olvidan más las cosas, quiere dormir más, ¿verdad? Todas estas manifestaciones pueden ser que esa persona esté con una infección urinaria, ¿verdad? Hay veces la fiebre no se presenta con la misma frecuencia que en otro tipo de persona. Entonces, es fundamental el conocer cómo es esa persona, cuáles sus actividades, cómo se comporta durante el día y ante cualquier otro cambio sospechar que puede ser manifestación de cualquier afectación que tenga esa persona, que tenga ese adulto mayor, y no necesariamente, como le comentaba, el coronavirus, una neumonía, una infección urinaria, que esté incubando alguna diarrea, puede ser precedida por cambios en el comportamiento del adulto. Ahora, entran ya algunas consultas de nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales y le vamos a dar la bienvenida al primer caballero que pregunta que él generalmente padece de problemas digestivos, pero entonces él ya sabe más o menos las pastillas que se toma, el medicamento que se toma y que le ha resultado. Pero entonces que la consulta en este momento es que si de verdad debería de seguir tomándose esas pastillas, si le apareciera, por ejemplo, la situación en este momento, o estaría ocultando algo que le preocupa, pues estar en esa situación. Bueno, de base, cuando uno tiene de manera reiterativa algún ya síntoma, historia, digamos, ¿verdad? Eso no está bien, porque si usted tiene, como estábamos hablando anteriormente, una epigastralgia, un ardor en la boca del estómago, como decimos, un cólico, y eso se relaciona a algún alimento, pues ya pasó, ¿verdad? Si es algo relacionado directamente, pasó. Pero si usted ya tiene en el día a día la persistencia, ya sea o de un dolor de cabeza, o de epigastralgia, o de ardor, o de cambios en las características de la diarrea, de las heces, perdón, eso no es normal. Usted no debe tratarse, usted debe acudir, ¿verdad?, e investigar con los métodos diagnósticos según corresponda, cuál es la causa de ese síntoma. Ahora, doctora, es lastimosamente común en nuestro país, pero resulta que de repente tenemos dolor de cabeza o dolor de panza o esos dolorcillos los más comunes, ¿verdad? Y mucha gente recurre pues hasta la pulpería para comprar o para que hasta le recomiende el pulpero, ¿verdad? La pastilla que tiene. En este momento que estamos viviendo eso, ¿deberíamos de realmente cortarlo? Depende del síntoma, ¿verdad? Yo espero, ¿verdad?, que cuando sucede esa confianza o esa costumbre del individuo en tomar algo, es porque esté precedido de alguna recomendación médica. O sea, no importa ¿dónde que lo sea, compre? Exacto. Exactamente, no importa dónde lo compre, pero que, por ejemplo, hace 6 meses me vio tal médico y me dijo, usted puede tomar esto. Entonces, en ese sentido, yo digo, bueno, que yo ya sé, yo ya fui valorado, yo ya sé qué es lo que tengo y yo ya sé qué puedo tomar, ¿verdad? Claro. Pero en ningún momento se recomienda la automedicación. Ok, ahora, hay gente preguntando, ¿qué pasa si yo me tomo, digamos, si empiezo con los síntomas de gripe y me tomo algunas medicinas que naturalmente me he tomado en otros momentos de la vida? ¿Esto podría esconder, digamos, al virus? ¿Podría aletargar el hecho de que alguien me lo diagnostique o yo misma pensar que lo tengo? Sí, bueno, las manifestaciones iniciales del coronavirus pueden ser las comunes que hemos tenido en un cuadro gripal, ¿verdad? Puede ser, como conversamos, la cefalea, el aumento de temperatura, el cansancio, pero la evolución de esos síntomas también varía dependiendo de cómo va a reaccionar cada individuo. Claro. De hecho, sabemos que aquellas personas que tienen factores de riesgo, que son adultas mayores, es muy probable que vayan a tener una mayor manifestación, ¿verdad? Y
A lo contrario, personas jóvenes, es muy probable que incluso en un gran porcentaje vayan a vivir o a pasar esto como una gripe, ¿verdad? Pero cómo saberlo en este momento es muy importante acudir, porque más allá, ¿verdad?, de que yo lo pase bien, ¿verdad?, de que yo pueda pasar los síntomas y que haya sido, ¿verdad?, que corresponda a la infección por coronavirus, estoy en un grupo, ¿verdad? Claro. Un grupo, yo vivo en una familia o tengo relación con otras personas, y yo no sé cómo van ¿verdad?, qué va a pasar o cómo van a poder desarrollar, ¿verdad?, las manifestaciones que puede desarrollar las personas que están a mi lado. Entonces, sí hay que sospechar en este momento de que debido a la pandemia, los síntomas que yo anteriormente consideraba que eran una gripe, no lo sean. Y tengo que preocuparme por mí y por las personas que están a mi alrededor. Porque ya sabemos que esto puede impactar y multiplicarse a mucha gente. Por ejemplo, si alguno de nosotros empieza con síntomas, lo primero que tiene que hacer es no exponer a los demás. Claro. O sea, tengo que quedarme en mi casa. Porque si yo contagio a las demás personas, el desarrollo de los síntomas es una cascada, y queremos que el país lo pase de la mejor forma, que las secuelas sean las menores, y yo creo que lo estamos logrando como país, pero tenemos que ser perseverantes, ¿verdad?, en quedarnos en la casa, ser responsables de cuidarnos nosotros mismos y a las personas que nos rodean, y querer a nuestro país. Por supuesto. Ahora, tenemos otra consulta de una señora que nos dice que ella es hipertensa, pero resulta que en estos días le ha estado doliendo muchísimo la espalda y por supuesto quiere tomarse algo, pero más bien en este caso los familiares le dicen que no se tome nada porque eventualmente puede esconder algo o qué sé yo. Podemos apostar a los síntomas que son más frecuentes, ¿verdad?, asociados al coronavirus. Aunque sabemos que pueden existir manifestaciones ¿verdad?, curiosas e infrecuentes, sí, ¿verdad? Sí. Los síntomas más frecuentes, ¿verdad?, pues van a ser los que conversamos: la fiebre, la cefalea, la rinorrea, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, el cansancio, ¿verdad?, el agotamiento, el dolor de garganta, ¿verdad?, manifestaciones gastrointestinales. Y bueno, puede ser que ese dolor de espalda, ¿verdad?, no lo podemos descartar, pero no está dentro de lo más frecuente, ¿verdad? Entonces, pues ver si la señora hizo algún movimiento ¿verdad?, excesivo, o estuvo mucho tiempo sentada, o hizo o padece de infección urinaria, ¿verdad? Pero sí es muy importante la responsabilidad de conocernos, de conocer la situación en que está pasando el país en este momento. Ahí está el meollo del asunto, ¿verdad?, de conocer nuestro cuerpo. Y precisamente hay otra pregunta que también puede calar en muchas personas que están en casa. Hay una señora que nos cuenta primero que tiene fibromialgia, es asmática y es hipertensa. Y entonces la duda de ella más bien sale completamente de lo que hemos venido hablando, sino que ella dice, bueno, ¿será que en esta época tengo que dejar mis tratamientos, ¿verdad?, para estar alerta a si algo me pasa y no esconder nada? No, al contrario, estamos hablando de esa persona que afortunadamente conoce sus patologías, ha sido valorada, ¿verdad?, tiene un seguimiento médico. Exacto. Y pues conoce los medicamentos a los cuales debe tener acceso y continuarlo. Suspender los tratamientos en este momento no es una recomendación. Todos deben de estar más bien full tratamiento para estar bien si algo pasara. Por supuesto, ¿verdad? Además de que la institución ha reforzado, ¿verdad?, sus herramientas para dar continuidad a todos los pacientes por medio de llamadas telefónicas, por medio de facilitación de los medicamentos, los cuales son entregados en las casas. Sí. Entonces, es una forma muy importante en el cual el país dice, yo aporto esto. Nos toca a nosotros aportar lo que nos corresponde. Así es. Leticia nos pregunta, y esta pregunta me gusta mucho porque puede ser como el sentir de muchos, ¿verdad? Que de repente ella estuvo como con síntomas de gripe,
Pero la verdad que reaccionó inmediato y se tomó los medicamentos que siempre se tomaba para una gripe común, le pasaron y más bien ahora le cae el 4 y dice que está preocupada que si eventualmente lo que tenía era coronavirus. Entonces, si fuera coronavirus, ¿los síntomas volverían, no volverían? ¿O qué le recomendaría en su caso como para estar tranquila de que no sea portadora de ningún contagio? Claro, ¿verdad? en este momento es muy importante la información asertiva, ¿verdad? El tener acceso, ¿verdad?, a una información de carácter científico, porque tampoco ¿verdad? Tampoco es saludable en este momento estar angustiados, Alarmados, alarmados. Bueno, ya la señora pasó el cuadro, es muy probable que no haya sido coronavirus, ¿verdad? Bueno, si lo fuese, no solamente ella, si cualquier otra persona tuvo síntomas o no los tuvo, porque usted puede tener la enfermedad y ser asintomática. Claro. Bueno, pues las personas que estuvieron alrededor de esa persona, pues van a presentar síntomas, ¿verdad? Y esa es la cadena que tenemos que parar, ¿verdad? ¿Y cómo la vamos a detener? Pues siendo responsables y quedándonos en nuestra casa. Ahora, en nuestra casa convivimos, ¿verdad? Pero aún así, pues el lavado de manos, el distanciamiento y todas las recomendaciones que yo creo que día a día nuestros jerarcas nos dan. Así es. Ella debería, en todo caso, esperar esos 14 días o estar muy pendiente de esos 14 días con la gente que ha estado muy en contacto. En relación a los síntomas y la enfermedad, en el momento que desaparecen los síntomas, en la mayoría de las veces coincide con que ya estás negativo, ¿verdad? En que la prueba, ¿verdad?, coincide. Desaparecen los síntomas, se negativiza la prueba, ¿verdad? Bien, entonces, si los tuvo, si fue, ya está fuera. Ahora es el hecho de los contactos, pero tengamos calma, seamos razonables, seamos responsables y cuidemos nuestro entorno. Claro. Ahora, ¿qué pasa con la gente, con las personas en Costa Rica que efectivamente se están tratando, ¿verdad?, con el coronavirus? ¿Cuál es cuál es el procedimiento con respecto a los medicamentos que se están llevando, el tratamiento que se está llevando? Bueno, como usted conoce, ¿verdad?, realmente no hay ningún tratamiento aprobado por ninguna instancia recomendativa en relación a medicamentos para esta enfermedad. Es una enfermedad nueva, ¿verdad? Y por lo tanto, pues existen muchas investigaciones que se está realizando buscando de la forma más pronta poder resolver esta condición, ¿verdad? Sabemos los esfuerzos que se están haciendo tanto en medicamentos como en la vacuna, ¿verdad?, para poder llegar realmente a pasar esta situación. En la institución, ¿verdad?, con base a la mejor evidencia científica y conociendo el perfil de seguridad de las drogas, ¿verdad?, que podrían haberse utilizado, porque los esquemas de tratamiento han sido adoptados de diferente forma en diferentes países. Nosotros estamos utilizando un esquema de tratamiento que ya afortunadamente estamos dándole seguimiento a los pacientes día con día. Tenemos hasta el día de ayer casi 650 pacientes a los cuales se les llama diariamente a la casa, y estos pacientes pues nosotros estamos muy próximos a conocer cuáles han sido los resultados. ¿Cómo los vamos a conocer? Bueno, los vamos a conocer comparando con aquellos pacientes que por alguna razón no recibieron el tratamiento, ¿verdad? Entonces, poder comparar cuál fue la evolución de los síntomas, cuánto tiempo duraron para ser negativos, comparar si los síntomas fueron más severos, si algunos de estos pacientes que no recibieron tratamiento se complicaron, ¿verdad? Y por el otro lado, la seguridad que nosotros podemos dar como institución al país es la farmacovigilancia. El llamar a los pacientes y poder preguntarles cómo están, qué síntomas han tenido asociados a los medicamentos, nos permiten decir que en este momento
únicamente el 14% de los pacientes han tenido síntomas. Y esos síntomas son síntomas leves y son síntomas en la línea de cefalea, mareos, dolor abdominal, que ya están descritos, ¿verdad?, con el uso de este medicamento que nosotros estamos utilizando. Porque el medicamento, la hidroxicloroquina, que forma parte de este esquema de recomendación, es una droga muy conocida, ¿verdad?, en la medicina. Exacto, y que se ha usado en varias situaciones que se ha utilizado, diferentes. sí, y que nosotros tenemos en la institución casi 6.000 pacientes tratados de manera crónica con este medicamento. Entonces esto nos permite tener seguridad porque conocemos cuál es el perfil de efectos secundarios y nos permite en este momento asegurar que la población no ha tenido ningún otro efecto secundario más allá de síntomas leves. Ni va a correr ningún riesgo, digamos, por el proceso del tratamiento. Hasta el momento no hemos encontrado ningún reporte, ¿verdad?, de complicaciones severas. Ahora, en el caso de la hidroxicloroquina que se está dando como tratamiento en este proceso, ¿se les da a las personas que tienen la sintomatología leve o es a todos o es a los que están intermedios? Bueno, ¿En qué casos? Es muy importante comentarles, ¿verdad?, que en una situación como esta, ¿verdad?, es necesario hacer modificaciones en el paso tiempo. a paso, por supuesto. Por ejemplo, nosotros empezamos con un esquema de tratamiento y a los pocos días, con base a las publicaciones que aparecieron y tomando en cuenta también ese perfil de seguridad, hicimos cambios, ¿verdad? Entonces, el día a día, con la información que aparece, nos permite a nosotros seguir en una línea de recomendación o hacer modificaciones. Hasta el momento no hemos encontrado ninguna complicación o ningún reporte ni tampoco a nivel de la ciencia médica que nos diga existe pues una mejor opción terapéutica. Ahora, la hidroxicloroquina no es el único componente, ¿verdad?, del tratamiento que nosotros tenemos para los pacientes, ¿verdad? El esquema de tratamiento está definido con base a si el paciente tiene a la severidad de los síntomas. A la severidad, ok. E incluso en los próximos días vamos a introducir, ¿verdad?, nuevas moléculas con base a la información que se ha publicado recientemente. En buena hora y que todo esto sume, ¿verdad? Ahora, hay una consulta de un muchacho que nos dice que él es totalmente alérgico y que padece mucho de sinusitis y que precisamente en estos días está complicadísimo y dice, bueno, estoy estornudando y verdad, seguro con la rinitis y claro, la gente se espanta si es que está alrededor en estos momentos, entonces que si él puede seguir tomando el tratamiento que cuando esto sucede lo toma. Si él es un paciente ya diagnosticado, ¿verdad? Sabemos que ahora con el cambio estacional también hay mayor exposición a alergenos, ¿verdad? Yo le recomendaría que únicamente si hay un cambio, ¿verdad?, significativo o que se agregue algún síntoma diferente, algún signo diferente, ¿verdad?, algún síntoma diferente, pues que sospechara que no es lo mismo. Quería rescatar la pregunta que me hiciste al inicio, ¿sí?, porque no la contesté, ¿verdad? Nosotros estamos tratando pacientes según la recomendación del Ministerio de Salud, la categorización de pacientes sospechosos, ¿verdad? Entonces, es la población de pacientes de personas que cumplen ese criterio, más los pacientes que están confirmados. Sin embargo, en este momento se está validando, ¿verdad?, si continuamos tratando únicamente el paciente que ya está confirmado. Es muy probable que vayamos. ¿Por qué? Porque con la validación de los resultados anteriores, nosotros vamos a poder decir cuál fue el impacto de cobertura, de haber ampliado esa cobertura ante el paciente sospechoso. Y es que el paciente sospechoso realmente es una persona que creo que sí se justifica haberla contemplado. Les explico.
Es un paciente que de pronto empieza con una insuficiencia respiratoria, es un paciente que llegó hace 48 horas del exterior, ¿verdad? Es un paciente que tiene todos los checks, digamos. Es un paciente de riesgo para decir, es muy probable sí. que sea positivo. Es un paciente que estuvo en contacto con un paciente positivo, pero es una persona que estuvo en contacto con un paciente positivo y que empieza con una insuficiencia respiratoria aguda. Esta insuficiencia respiratoria aguda, hablamos de que son síntomas severos, ¿verdad? Son síntomas severos. Entonces, creo que el país, de una manera responsable, ha caminado en muy poco tiempo tomando decisiones con base a lo que existe de evidencia científica, con la responsabilidad de tener de la mano el seguimiento de esos pacientes. Y eso le permite y le va a permitir a la institución hacer modificaciones con base a los resultados mismos y a las publicaciones existentes. Es muy probable que en próximas semanas vayan a aparecer resultados muy importantes, los estamos esperando, de todos estos estudios que se están corriendo, y puede ser que hagamos cambios como lo han venido haciendo en nuestras recomendaciones. Ahora, la hidroxicloroquina, cuando recién se empezó a hablar de este medicamento, ¿verdad? De repente había gente pensando, y yo no sé si en ese momento se tenía acceso la persona común a comprar una hidroxicloroquina o no, y si ahora se tiene, ahora usted me lo va a decir, pero mucha gente pensaba en tomarla para prevenir, y eso quizás sería importante que nos lo explique, si eso no tiene ningún punto de prevención, ¿verdad? Sí, no hay resultados, no hay publicaciones ¿verdad? que nos justifiquen o que nos permitan en este momento saber. Y sí, tiene usted razón, hubo pues un interés, ¿verdad?, muy importante de tener acceso a estos medicamentos. A nivel de la institución se hicieron las recomendaciones necesarias, de manera tal de que la prescripción de este tipo de medicamentos sea específicamente por aquellos médicos que están acreditados para su adecuado ejercicio, ya sea en el manejo de pacientes con enfermedades reumatológicas, ¿verdad? Porque recordemos que los pacientes con enfermedades reumatológicas reciben, algunos de ellos, de manera crónica la hidroxicloroquina, ¿verdad? Y también en el campo propio de la población de pacientes sospechosos o con diagnóstico de coronavirus, aquellos médicos que están directamente acreditados para el abordaje de estos pacientes. Ahora, doctora, en el caso, por ejemplo, de que un paciente se complique, ¿verdad? Y que, por ejemplo, una de las situaciones que hemos oído es que le dé una neumonía, ¿en ese caso también se sigue con ese tipo de tratamiento o ahí cambia totalmente el procedimiento? El esquema de tratamiento es limitado, ¿verdad? Son únicamente 6 días de tratamiento. 6 días de esa medicina. Son 6 días, ¿verdad? Y por eso también es muy importante, porque si nosotros tenemos la experiencia, ¿verdad?, y el conocimiento de seguimiento de pacientes que lo reciben por meses, algunos por años, ¿verdad? Entonces, el exponer, ¿verdad?, a los pacientes por 6 días, realmente teniendo en cuenta la exclusión, ¿verdad?, de aquellos pacientes que tienen contraindicaciones absolutas, porque hay pacientes que tienen contraindicaciones para recibir la hidroxicloroquina y algunos de los otros medicamentos a los cuales en este momento se ha recurrido. Ajá. El médico prescriptor conoce, ¿verdad?, los efectos secundarios, conoce cuáles son los no, ¿verdad? Y entonces esa valoración directa médico-paciente es lo que le permite al paciente tener confianza de que si se le prescribe el medicamento es porque tienes seguridad, ¿verdad?, Claro, el médico en recetarlo, y que además de eso se le va a dar continuación, ¿verdad?, a los pacientes que resultan positivos. Bien, doctora, de verdad que muchísimas gracias por venirnos a mostrar un poquito más el panorama a nivel de medicamentos y a nivel de tratamientos y de lo que debemos hacer en casa, por supuesto, también para estar más seguros y más tranquilos con respecto a este tema. Le agradezco muchísimo. Más bien, muchas gracias por la invitación. Que pase muchas un feliz día, doctora. Igualmente. Gracias.